Me reuní con él en realidad en 2 ocasiones. Se suponía que serían 3, pero no resultó así. 2 ocasiones, pero 3 sesiones. Básicamente sí. ¿Dónde estabas? ¿Dónde te reuniste con Tanner? Me reuní con Tanner en una sala de entrevistas privada, cerca del módulo donde está encarcelado. Tuvimos privacidad, la puerta estaba cerrada, las sillas eran cómodas. Era, para ser una cárcel, un lugar muy propicio para tener una entrevista privada con cualquier acusado. Podíamos escucharnos, vernos, estaba bien. ¿Por qué es eso importante? Porque cuando intentas entrevistar a un acusado a través de un vidrio o de uno de esos teléfonos, realmente no puedes llegar a la intimidad ni a lo más profundo de su vida. No puedes hacer eso a través de un teléfono o de una barrera de vidrio. Es una relación. Cuando me reúno con alguien como Tanner, tenemos que poder vernos y escucharnos, estar realmente en presencia física uno del otro, porque no es solo una entrevista para recabar datos. Es mi capacidad para desarrollar una relación con Tanner u otro acusado y en esa relación entender cómo funciona él. Es un otro elemento de prueba muy importante. ¿Podría el hecho de que hubiera otras personas, déjame retroceder y reformular esto? ¿Cómo afectaría la presencia de otras personas en la habitación, además de el equipo? ¿Cómo podría eso afectar la validez o la establecimiento de rapport? No estoy seguro de entender. Quiero decir, hablamos en privado. Había guardias afuera, pero no podían ver dentro del cuarto. ¿Tener a los guardias dentro del cuarto impediría tu capacidad de realizar una evaluación exhaustiva? No habría realizado una evaluación bajo esas circunstancias. No habría manera de que información privada, no solo desde una perspectiva legal, sino información muy sensible, ningún acusado, especialmente en un entorno de encarcelamiento, revelaría cuestiones de vulnerabilidad, pérdida, debilidad o cualquier otra cosa. Así que probablemente te habría pedido que consiguieras una orden judicial para que un guardia no estuviera presente, porque no podría realizar una evaluación de esa manera. ¿Qué tan importante es, mencionaste la palabra rapport, entonces, qué tan importante es establecer rapport con la persona que estás evaluando? Bueno, creo que es importante definir la palabra rapport. Mi trabajo en esto no es hacerme amigo de Tanner. Mi trabajo es crear una atmósfera, un ambiente donde Tanner u otros acusados se sientan cómodos hablando. Lo que significa que trato de dejar claro que son aceptados por mí, que tengo mucha experiencia, que no estoy aquí para criticarlos o juzgarlos, sino que estoy aquí para escuchar de verdad, para entender. Y que sí puede que haga preguntas que van a ser dolorosas, que van a ser embarazosas, pero espero que haya un nivel de confianza y simpatía real entre nosotros para que un cliente o un acusado divulgue esa información. Durante estas evaluaciones, en estas entrevistas que realizas, ¿qué tan importante es obtener esa información personal del cliente? Es crucial. Quiero decir, si fueras con un terapeuta y no te sintieras cómodo con ese terapeuta, no divulgarías información que es muy personal. No te sentirías cómodo con esa persona. Hay una gran diferencia y me hacen mucho esta pregunta sobre la diferencia entre preocuparse por alguien, caer bien y el respeto. Quiero que esta sea una relación de respeto. Está bien contar algunos chistes de vez en cuando, y Tanner a veces dice cosas que son un poco fuera de lo común, y eso estaba bien, pero tiene que haber un nivel de confianza. Y esa no es una relación terapéutica. Soy psicólogo forense, pero tiene que saber que lo estoy escuchando y que haré preguntas que le permitan contar toda su historia personal. Esa es otra razón por la que es importante tener privacidad y no tener a otras personas en la sala contigo mientras realizas estas evaluaciones. Absolutamente. Doctora Brahms, hablemos sobre el desarrollo infantil porque para eso estamos aquí, para eso la contrataron, para hablar de eso. Cuando hablamos de y cuando usamos la frase desarrollo infantil, ¿a qué nos referimos con eso? De lo que estamos hablando es de la trayectoria de la vida de una persona. Estamos hablando de lo que sucede primero que nada en el vientre materno, en el útero, lo cual obviamente es muy significativo en este caso, pero también históricamente. ¿Cómo son las personas que criaron a esa persona en particular? ¿Qué antecedentes tienen? Obviamente, en este caso, tanto su madre como su abuela tenían antecedentes problemáticos. Eso no las convierte en malas personas, pero sí las tenían. Y luego analizamos las etapas del desarrollo.
Cada niño, ya sea que viva en Fort Worth o en África Occidental, pasa por etapas similares de desarrollo infantil, donde hay ciertos hitos y ciertas etapas críticas de la vida que los niños tienen que atravesar, esperemos que con éxito. Y luego analizamos el resultado en la adultez y qué habilidades y fortalezas tenían o no tenían de niños para lograr un resultado exitoso como adultos. Así que el desarrollo consiste en observar todo el curso de la vida de una persona e intentar entender en cada momento por qué las cosas fueron exitosas o por qué pudieron haber sido problemáticas. Mencionaste la etapa intrauterina. ¿Eso significa que el desarrollo comienza antes del nacimiento? Bueno, también comienza genéticamente, pero sí pueden ocurrir problemas significativos cuando hay complicaciones prenatales. Doctora Brahms, hablaste sobre que hay etapas en el desarrollo infantil. Hablemos de esas etapas, ¿de acuerdo? Está bien. ¿Cuál es la primera etapa del desarrollo infantil? Bueno, lo primero que un niño tiene que hacer es poder establecer apego con los demás. Y para poder establecer apego con los demás, necesitas tener un cuidador que esté ahí para ellos de manera constante. No significa que tengan que ser padres perfectos. Ninguno de nosotros somos personas perfectas. Pero significa que tienen que responder a las necesidades de ese niño. Es reciprocidad. Es el dar y recibir entre un padre y un hijo. Y para poder hacer eso, tienes que tener un padre o una madre que esté emocional y psicológicamente disponible sin sus propios problemas para realmente responder a lo que un niño necesita. Y es muy sencillo. Una madre necesita poder tocar la cara del niño y luego el niño toca la cara de la madre. La madre sonríe con el niño le devuelve la sonrisa a la madre. Pero para hacer eso tienes que ser constante y tienes que tener la habilidad y el conocimiento para hacerlo con un bebé. Cuando esas cosas no suceden con un niño típico, no alguien que tenga una discapacidad del neurodesarrollo, cuando eso no pasa, el niño se pone muy inquieto. Lloran mucho, gritan porque la figura parental no está ahí para modular sus emociones. Cuando un bebé sabe que hay un cuidador, el mundo responderá. El propósito de la crianza en ese primer año es enseñarle al niño que el mundo le responderá y que no tiene que recurrir a medidas desesperadas para que el mundo le responda, que el mundo será receptivo. Así que ese primer periodo de apego es significativo como un pilar para el resto de la vida de una persona. Doctora Brahms, usted mencionó los trastornos del neurodesarrollo. ¿Cómo puede un trastorno del neurodesarrollo afectar el desarrollo de un niño? Bueno, de manera profunda. Quiero decir, sé que a mediados de los años 70 yo estaba investigando cómo los niños que no están bioconductualmente regulados, cómo eso afecta no solo el apego, sino también el resto de su desarrollo a lo largo de su vida. Así que cuando tenemos una discapacidad del neurodesarrollo, una de las dificultades es la capacidad de autorregularse. Ahora, señorita Anderson, en los viejos tiempos, ¿de acuerdo? Incluso más viejos que yo, ¿de acuerdo? Usted podía hacer evaluaciones en bebés y había un experimento con un pinchazo donde tomaban a los recién nacidos y les pinchaban el talón solo un poquito, con una pequeña aguja. Algunos niños ni siquiera lo notaban, algunos niños lloran, pero luego se meten la mano en la boca y se calman solos. Calmarse solos no es algo que las personas con discapacidades del neurodesarrollo hagan. Tanner nunca se ha calmado solo, excepto de maneras muy inmaduras. Algunos niños simplemente lloran y lloran y lloran. Mucho de esto está relacionado con lo que llamamos temperamento, pero gran parte es simplemente básicamente el desarrollo cerebral. Así que sí importa, porque un niño que tiene una discapacidad neurológica va a tener más dificultades cuando no tiene ese consuelo y esa reciprocidad, porque no puede calmarse solo. Entonces, ¿qué tan importante es, bueno, déjeme preguntarlo así, ¿existen intervenciones disponibles para los niños? Oh, absolutamente. ¿Qué tan importante es recibir una intervención lo más rápido posible o tan pronto como sea posible? Bueno, no quiero ser descortés, pero no es una intervención. Es una serie de intervenciones. Es una intervención multimodal. Así que, antes que nada, el momento es sumamente importante. Es importante comenzar tan pronto como notes diferencias en el desarrollo o en el comportamiento de un niño. En muchos estados, en la mayoría de los estados, existen programas para infantes donde las personas van a la casa, los profesionales van a la casa y educan a los cuidadores sobre cómo crear el mejor ambiente posible para ese niño.
Pero lo que sí sabemos en cuanto a la intervención temprana con discapacidades neurológicas, discapacidades del neurodesarrollo, es que si no hay una intervención intensiva alrededor de los 6 años, ese niño está muy rezagado. Que los tipos de habilidades, la atención, la autorregulación, la socialización, el prestar atención al entorno, todos esos aspectos deben ser abordados adecuadamente. Antes de que un niño comience a entrar en etapas de desarrollo donde esas habilidades son absolutamente obligatorias. Así que si no se tiene una intervención temprana como terapia ocupacional, consejería para los padres o guía para los padres, cuestiones educativas, hay muchas intervenciones. Si no tienes eso desde el principio, todo se va acumulando porque ese niño no tiene las habilidades básicas, lo que solíamos llamar habilidades para aprender a aprender. Las habilidades que necesitas para aprender en este mundo, para adquirir información, para controlar tu comportamiento, todas esas cosas, si no las tienes en cierto momento, tu adaptación y tus habilidades de afrontamiento van a ser ineficaces. Mencionaste el término multimodal. ¿Qué significa eso? Bueno, es una palabra elegante, pero lo que significa multimodal es que tienes intervenciones no solo en un área, sino en muchas áreas, porque los problemas del neurodesarrollo son generalizados. Y lo que queremos decir con generalizados es que no es solo un trastorno del aprendizaje. Sabes, tengo amigos que en realidad se convirtieron en abogados y doctores y tenían un trastorno del aprendizaje y recibieron ayuda para leer o recibieron lo que necesitaban y siguieron con sus vidas. Y algunos de ellos leen, escuchan audiolibros ahora porque no les gusta leer tanto, pero aún así se convierten en abogados o doctores. Eso es un trastorno del aprendizaje. De lo que estamos hablando, y sé que este jurado lo ha escuchado muchas veces, pero estamos hablando de déficits que son generalizados, están en el lóbulo frontal, están en el sistema límbico. Afectan la manera en que alguien percibe e interactúa con el mundo. Así que hay déficits de lenguaje, hay déficits ocupacionales en cuanto a aprender aprender a poner atención en la escuela, adquirir otras habilidades, ya sea béisbol o caligrafía. Y luego, por supuesto, un núcleo muy importante es el tema de la crianza. Esos padres, porque las personas que realmente intervienen tanto emocional como funcionalmente como enseñar a los niños son los padres. Y probablemente son tan importantes o más importantes que cualquiera de las otras intervenciones que existen. Mencionaste lo ocupacional, mencionaste trastornos del aprendizaje, mencionaste maestros. ¿Qué otros tipos de intervenciones están disponibles para niños con trastornos del neurodesarrollo? Bueno, existen intervenciones psiquiátricas. Siempre está la opción de medicación. Y este es un tema importante porque, en primer lugar, la mayoría de los niños con problemas del neurodesarrollo tienen, entre comillas, TDAH. No prestan atención, son impulsivos. Es todo eso. ¿Sabes? Podemos usar cualquier término diagnóstico que queramos usar. Normalmente no digo TDAH porque creo que es parte de todo el problema del neurodesarrollo, pero tienen esos problemas. Y puedes tratar eso con una gran variedad de medicamentos. El problema secundario es que los niños que viven con este tipo de discapacidad desarrollan diagnósticos secundarios como depresión. Eso es ciertamente cierto para Tanner, así que tenemos que observar muy cuidadosamente cómo controlar eso o al menos remediar, abordar esos diagnósticos secundarios. Porque cuando tienes una discapacidad o impedimento del neurodesarrollo, además de un problema secundario que es importante, ahora el problema no solo se suma, sino que es interactivo. ¿A qué te refieres con que no solo se suma, sino que es interactivo? Porque lo que pasa con este grupo de personas neurodiversas, especialmente aquellos, aquí viene otro término clínico que llamamos nivel 1, personas de alto funcionamiento, personas con un coeficiente intelectual normal como Tanner, es que tienden a ser pasados por alto, y lo que sucede es que son vistos como rarezas. Son rarezas en su familia, son rarezas en el mundo, y desarrollan diagnósticos secundarios como depresión. Y mientras más deprimidos se sienten, menos funcionan bien en otras áreas. Y cuando funcionan menos bien, entonces se deprimen más. A veces recurren a las drogas. El abuso de sustancias es común en esta población, especialmente en las personas con un funcionamiento más alto, porque no parecen tan afectados. Todos esperan cosas de ellos que no pueden hacer. Y entonces intentan imitar lo que pueden hacer, pero no pueden hacerlo. Y todo se sale de control. Así que estos son problemas serios tanto en términos de medicación como de otras intervenciones. Doctor Abrams, quiero llevarla de regreso a las etapas del desarrollo.
Usted había mencionado el apego. ¿Es esa también la etapa en la que los niños empiezan a aprender cómo explorar el mundo que los rodea? Sí, después de que un niño con suerte desarrolla un apego saludable al mundo, hay una etapa que llamamos autonomía. Y la autonomía, cualquiera que haya tenido un niño pequeño, va a entender lo que es la autonomía. No necesitas una explicación sobre esto. Los niños, digamos de 3 años, 4 años pequeños, niños pequeños o un poco más grandes, salen al mundo y exploran. ¿Y a quién regresan? Regresan con su mamá o su papá. Y su mamá y su papá les dicen cómo explorar el mundo de manera segura. Si quieres ver una flor, vas y la miras en el jardín, pero no la arrancas. Y recibes cumplidos de tu mamá. Fuiste y oliste esa flor, pero no la sacaste de la tierra. Eso es muy maduro de tu parte. Y luego el niño regresa con su padre o madre para recibir ese cumplido. Y recibe un abrazo, luego intenta explorar otra cosa. Así que en esa etapa de autonomía, que es como la infancia temprana, antes del preescolar, empiezan a aprender cómo lidiar con el mundo, con sus emociones y su comportamiento bajo control. Porque hay una figura parental sólida, una figura de cuidado sólida que está ahí para guiar su comportamiento y darles esa retroalimentación, ese refuerzo y esa orientación. Así que cuando salen al mundo, su comportamiento está controlado. Pueden observar su entorno, pueden disfrutar su entorno y reciben atención. Y no me refiero a una atención consentida, sino que reciben atención de un cuidador que les permite portarse como niño o niña grande y hacer lo que se tiene que hacer para empezar a ser parte de este mundo más grande que nos rodea. ¿Qué pasa si no tienes ese tipo de figura parental estable que te ayude durante esta etapa? ¿Y qué pasa si además tienes una discapacidad del neurodesarrollo? Quiero decir, esas cosas van juntas en este caso. Lo que pasa es que los niños que no tienen esa guía realmente no saben cómo controlarse. Los niños que tienen un neurodesarrollo más típico pueden tener menos problemas para hacer esas cosas. Pero cuando tienes esta hiperactividad, esta impulsividad y este estado generalmente agitado, y cuando tienes una familia que no puede darte lo que necesitas, entonces tu capacidad para salir al mundo y comportarte de manera apropiada y no tener miedo o no ser excesivamente inapropiado se ve comprometida. Entonces, en los casos donde tienes una figura parental estable que puede ayudar a manejar ese aspecto del desarrollo infantil, es más fácil para un niño con trastornos o problemas del neurodesarrollo tener éxito. Bueno, déjame plantearlo de la manera opuesta. Cuando un niño con diferencias en el neurodesarrollo no tiene estabilidad, cuando está en movimiento todo el tiempo, por ejemplo, si su padre consume muchas drogas, si hay diferentes personas en la casa, si tienen diferentes cuidadores, están recibiendo lo opuesto a lo que necesitan. Porque un niño con estas discapacidades necesita previsibilidad, estabilidad y capacidad de respuesta. Así que previsibilidad, estabilidad, capacidad de respuesta. Eso es lo que va a modificar su daño neurológico. Ahora, todos los niños necesitan eso, señorita Anderson. No estoy diciendo que debamos dejar que los demás niños hagan lo que quieran, pero en cuanto a problemas de desarrollo generalizados, es muy importante tener esa estabilidad, esa previsibilidad y esa capacidad de respuesta. Si no tienes eso, el cerebro no tiene tiempo, no tiene manera de modificarse. No estoy diciendo sanar. Estoy diciendo modificar y que ese niño tenga la capacidad de usar todas sus habilidades y destrezas para tener una adaptación más adecuada y exitosa. Espera un momento. Tenemos un miembro del jurado que ha solicitado tomar un breve descanso, así que hagamos una pausa de 10 minutos, regresaremos enseguida, ¿de acuerdo?